Existen momentos en la vida en que las palabras se vuelven imposibles. Momentos en que todo lo que necesitas decir se queda atrapado en la garganta, pesado como piedra, quemando como fuego. Yo estaba ahí, de pie en la cocina, mirando al hombre con quien había construido una vida, y las palabras que necesitaba decir parecían monstruos. Criaturas que, una vez sueltas, iban a devorar todo, destruir todo, y no habría forma de ponerlas de vuelta. Daniel, comencé, y mi voz salió temblorosa. Yo no fui a casa de ninguna amiga anoche. Él colocó la taza de café sobre la encimera despacio. Muy despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo. Sus ojos se fijaron en los míos, y vi en ellos algo que nunca había visto antes. Miedo. Tenía miedo de lo que yo iba a decir. Y tal vez, en el fondo, él ya lo sabía. ¿Dónde fuiste?, preguntó, y su voz era tan baja que casi no la escuché. Yo me encontré con Mateo. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado, denso. Daniel no se movió, no parpadeó. Solo me miró, y en aquella mirada había una súplica silenciosa, una esperanza desesperada de que lo que él estaba imaginando no fuera verdad, de que aún hubiera una explicación inocente, una razón aceptable. Pero no la había. Nosotros dormimos juntos. Las palabras salieron, y con ellas el mundo se derrumbó. Vi el momento exacto en que algo se rompió dentro de él. Fue como ver un edificio implosionar, la estructura entera cediendo, desmoronándose. Dio un paso hacia atrás, después otro, como si mis palabras fueran balas y él intentara esquivarlas. Pero no hay forma de esquivar la verdad. Ella siempre acierta de lleno. ¿Tú qué? No pude contener las lágrimas. Daniel, lo siento mucho. Nunca quise. Dormiste con mi hermano, me interrumpió, y su voz ahora estaba más alta, más aguda, cargada de un dolor tan profundo que lo sentí en mi propio pecho. Con mi hermano, Clara. Con Mateo. Lo sé. Sé lo horrible que es esto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Daniel. ¿Cuánto tiempo?, gritó, y nunca había escuchado a Daniel gritar. Nunca. Él era el hombre calmado, el racional, el que resolvía todo con conversación. Pero ahora estaba gritando, y sus manos temblaban, y sus ojos estaban rojos. Algunas semanas, pero nunca. Ayer fue la primera vez que nosotros... Él rió. Fue una risa amarga, quebradiza, llena de incredulidad. Ah, entiendo. Entonces solo fueron algunas semanas enamorándose de mi hermano, y ayer finalmente lo consumaron. Qué consideración la tuya. Qué respeto. Sé que estás furioso. ¿Furioso?, me cortó nuevamente. Furioso es lo que siento cuando el tráfico está mal, Clara. Furioso es lo que siento cuando alguien se mete en la fila. Esto que estoy sintiendo no tiene nombre. Es como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. Es como si todo en lo que creía fuera mentira. No fue mentira. Lo que tuvimos... No. No te atrevas. No te atrevas a romantizar lo que hiciste. Me traicionaste. Con mi hermano. Con la única persona que yo... Se detuvo. Su voz se quebró. Dejó la frase en el aire, inacabada. Pero entendí. La única persona que ya lo había hecho sentir invisible. La única persona que siempre fue su sombra, pero que al mismo tiempo siempre tuvo algo que Daniel envidiaba. Libertad. Pasión. Y ahora, me tenía a mí también. Daniel se sentó en la silla de la cocina. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Era un llanto profundo, visceral, de esos que salen del fondo del alma. Y yo me quedé ahí, de pie, viendo al hombre que había amado destrozarse por mi culpa. Quise acercarme, quise tocarlo, consolarlo, pero sabía que ya no tenía ese derecho.
Siempre supe que no eras feliz conmigo, dijo entre sollozos. Siempre lo sentí. La forma en que mirabas al vacío a veces, la forma en que tu sonrisa nunca llegaba a tus ojos. Pero pensé que con el tiempo, que si era paciente, que si te amaba lo suficiente, ibas a volver a ser feliz. Daniel, tú no tienes la culpa de nada de esto. Levantó el rostro. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Entonces, ¿por qué siento que sí? ¿Por qué siento que fallé? Que no fui suficiente. Fuiste suficiente. Siempre fuiste un buen esposo. Un buen hombre. El problema estaba en mí. Estaba en la forma en que me sentía. En la forma en que te enamoraste de mi hermano, completó. Dilo, Clara. Ten el valor de decirlo. Respiré profundo. Sí. Me enamoré de él. Escuché las palabras saliendo de mi boca y sonaron tan reales, tan definitivas, y vi el efecto en Daniel. Fue como si cada palabra fuera una cuchilla, cortando, desgarrando. ¿Lo amas?, preguntó. No respondí inmediatamente, porque la verdad era compleja, complicada. ¿Amaba a Mateo? ¿O amaba la idea de él? Amaba lo que representaba, la libertad, la pasión, la versión de mí misma que era cuando estaba con él. No sé lo que siento, dije finalmente. Solo sé que no puedo seguir viviendo una mentira. No puedo seguir fingiendo que soy feliz cuando no lo soy. Entonces todo era mentira. Todos estos años. Todo. No. Al principio no lo era. Al principio te amaba. De verdad. Pero las personas cambian, Daniel. Los sentimientos cambian. Y lo intenté. Juro que intenté sostener lo que teníamos. Pero cuanto más lo intentaba, más me sentía atrapada. Más me sentía morir por dentro. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando al suelo, procesando, intentando entender. Y entonces preguntó lo que más temía. ¿Él lo sabe? ¿Mateo sabe qué me estás contando? Sí. Nosotros decidimos juntos que no podíamos seguir escondiendo. Daniel rió de nuevo. Aquella risa amarga. Qué romántico. Ustedes dos contra el mundo. El amor prohibido que va a superar todos los obstáculos. ¿Es eso lo que piensan? Daniel, ¿sabes qué es lo más gracioso, Clara? Es que siempre envidié a mi hermano. Siempre. Él tenía el valor de hacer lo que quería. De vivir de verdad. De sentir de verdad. Y yo siempre fui el correcto. El responsable. El que se quedó. El que construyó una vida estable. Y ahora descubro que hasta en esto él ganó. Consiguió lo único que yo realmente quería, a ti. Esto no es una competencia, ¿no? Entonces, ¿qué es? Explícame, Clara. Explícame cómo justifican esto. Cómo duermen por las noches sabiendo que destruyeron una familia. No dormimos. Nosotros también sentimos. También sufrimos con esto. ¿Crees que es fácil para mí estar aquí? ¿Crees que no me odio por hacerte esto? Pero no lo suficiente como para no hacerlo, respondió, cortante. No lo suficiente como para elegir quedarte. Y fue entonces que me di cuenta. Tenía razón. No había elegido quedarme. Había elegido a Mateo. Había elegido mis propios sentimientos por encima de todo, por encima de la lealtad, por encima del respeto, por encima del amor que Daniel me dio durante años. Me voy, dije. Voy a tomar mis cosas y... ¿A dónde vas?, preguntó. ¿Con él? ¿Vas a vivir con mi hermano? Todavía no lo sé. No lo planeamos. Por supuesto que no lo planearon. Solo planearon la parte romántica, la parte divertida. Pero, ¿la realidad? ¿Las consecuencias? Eso no lo pensaron. Tenía razón de nuevo. No habíamos pensado, no de verdad. Estábamos tan perdidos en el sentimiento, en la pasión, en la intensidad de todo, que no nos detuvimos a pensar cómo sería en realidad.
¿Cómo sería enfrentar a la familia? ¿Cómo sería vivir con la culpa? ¿Cómo sería construir algo sobre escombros? Voy a llamar a mi madre, dijo Daniel de repente. Voy a contarle lo que hicieron, y a mis amigos, y a todos los que conocemos. Quiero que todos lo sepan. Quiero que vean quiénes son realmente ustedes. Daniel, por favor, ¿qué? ¿Quieres que guarde el secreto? ¿Que los proteja? Después de todo, no. Tienes razón. Puedes contarle a quien quieras. Merezco el juicio. Lo merecemos. Me miró por un largo momento, y entonces dijo algo que me rompió completamente. Lo peor de todo, Clara, no es que me traicionaste. Ni siquiera que fue con mi hermano. Lo peor es que una parte de mí entiende, porque siempre lo supe. Siempre supe que necesitabas algo que yo no podía darte. Y lo intenté. Dios sabe que intenté ser lo que necesitabas, pero nunca lo fui. Y eso duele más que cualquier traición. Daniel, susurré, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. Vete, Clara, por favor. Solo vete. No puedo mirarte ahora. Subí las escaleras, tomé una maleta. Comencé a poner mi ropa dentro, mecánicamente, sin pensar. Mis manos temblaban. Mi rostro estaba mojado de lágrimas. Había hecho esto. Había destruido todo. Y ahora estaba dejando atrás no solo una casa, sino toda una vida, una identidad. Todo lo que había sido. Cuando bajé con la maleta, Daniel aún estaba en la cocina, sentado, mirando a la nada. No me miró cuando pasé, no dijo nada. Y aquel silencio fue peor que cualquier grito. Salí por la puerta. Puse la maleta en el auto y llamé a Mateo. Le conté, dije cuando él contestó. Y está destrozado, como sabíamos que iba a estar. ¿Estás bien? No, no estoy. Mateo, lo que hicimos, lo sé, dijo suavemente. Lo sé, pero no podemos volver atrás ahora. Lo sé. ¿Dónde estás? Saliendo de casa, de mi antigua casa. Ven aquí. Por favor. Vamos a enfrentar esto juntos. Colgué. Miré por la ventana del auto una última vez hacia la casa donde había vivido por años. La casa donde había sido esposa. Donde había construido una vida que ahora estaba en cenizas. Y manejé. Manejé lejos. Hacia Mateo. Hacia lo desconocido. Hacia un futuro que no sabía si era amor verdadero o simplemente autodestrucción disfrazada de pasión. Pero había elegido, y ahora necesitaba vivir con las consecuencias de esa elección. Todas ellas. Hay una diferencia entre imaginar las consecuencias y vivirlas. Entre saber que vas a lastimar a personas y ver el dolor en sus ojos. Entre elegir un camino y caminar por él, sintiendo cada piedra afilada bajo los pies. Había elegido a Mateo. Había dejado todo atrás. Pero lo que no esperaba era el peso aplastante de despertar todos los días y recordar lo que había hecho, lo que había destruido. Los primeros días fueron extraños, casi irreales. Mateo alquiló un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad, lejos de todo, lejos de todos. Como si la distancia física pudiera protegernos del juicio, de la culpa, de la realidad que habíamos creado. Nos quedábamos ahí, los dos, intentando construir algo, intentando probar que aquello valía la pena, que no había sido solo deseo, solo huida, solo egoísmo. Él me abrazaba por las noches. Me decía que todo iba a estar bien, que el tiempo sanaría las heridas, que las personas iban a entender. Pero yo veía en sus ojos la misma duda que existía en los míos, la misma pregunta que ninguno de nosotros tenía el valor de hacer en voz alta. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si esto que sentimos no es suficiente para justificar todo lo que destruimos? Daniel cumplió su promesa. Le contó a toda la familia, a los amigos. La noticia se extendió como fuego, y los mensajes comenzaron a llegar. Algunos de personas que yo consideraba amigas, otros de familiares que siempre me trataron bien.
todos diciendo lo mismo, con palabras diferentes. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo tuviste el valor? ¿No tienes vergüenza? Y el peor de todos vino de la madre de Daniel. Un mensaje corto, directo, letal. Te acogí como hija. Te amé como si fueras mía. Y destruiste mi familia. Espero que valga la pena, Clara. Espero que ese amor prohibido de ustedes valga cada lágrima que mi hijo derramó. Leí aquel mensaje y sentí como si me hubieran arrancado el piso bajo los pies. Porque tenía razón. La madre de Daniel siempre fue cariñosa conmigo. Me incluyó en todo. Me hizo sentir parte de aquella familia. Y yo había tirado todo a la basura. Había elegido mi propio placer, mi propia satisfacción. Y ahora ella me odiaba. Y tenía todo el derecho de odiarme. Mateo también recibió mensajes. De Daniel, de la madre, de amigos de la familia, todos cargados de decepción, rabia, dolor, y yo veía cómo eso lo afectaba. Cómo se quedaba más callado cada día. Más distante, más perdido. Una noche, estaba sentado en el balcón del apartamento, mirando a la nada. Me senté a su lado. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Mi hermano me odia, dijo sin mirarme. Mi madre apenas me habla. Y yo... No sé si hice lo correcto, Clara. Mi corazón se apretó. ¿Qué? Te amo. Juro que te amo. Pero él era mi hermano. Y lo traicioné de la peor forma posible. ¿Cómo vivimos con esto? ¿Cómo construimos algo sobre esto? No tenía respuesta, porque me hacía las mismas preguntas todos los días, todas las noches, a cada minuto que pasaba. ¿Te arrepientes?, pregunté, y mi voz salió temblorosa. Me miró, y sus ojos estaban llenos de conflicto, de dolor. No me arrepiento de amarte, pero me arrepiento de cómo sucedieron las cosas. Me arrepiento de haber lastimado a mi hermano, de haber perdido a mi familia. Yo también, susurré. Yo también me arrepiento. Nos quedamos ahí en silencio. Dos náufragos aferrados el uno al otro en medio de la tormenta que nosotros mismos creamos. Y por primera vez, sentí miedo. Miedo real de que el amor no fuera suficiente, de que la pasión no sostuviera el peso de la culpa, de que hubiéramos destruido todo por algo que no iba a durar. Las semanas pasaron, y con ellas, la realidad se fue instalando. Mateo comenzó a buscar trabajo. Yo intenté retomar mis proyectos como diseñadora, pero todo parecía sin color, sin vida, como si el mundo hubiera perdido el brillo. Nos amábamos, sí, pero el amor estaba envenenado por la culpa. Cada beso venía acompañado de la imagen de Daniel llorando. Cada abrazo traía el recuerdo de su madre rechazándome. Cada momento de felicidad era interrumpido por la voz en mi cabeza diciendo: «No mereces esto. No mereces ser feliz». Una noche recibí una llamada. Era de una amiga en común. Estaba vacilante, nerviosa. «Clara, yo... no sé si debería contarte esto, pero creo que necesitas saberlo. ¿Qué pasó? Es Daniel. Él no está bien. Ha faltado al trabajo. Está bebiendo mucho. Los amigos están preocupados. No habla con nadie. Solo se queda encerrado en casa». Sentí el mundo girar. Daniel. Mi Daniel. El hombre que siempre fue fuerte, equilibrado, racional. Estaba autodestruyéndose. Por mi culpa. Colgué el teléfono. Y por primera vez desde que todo había sucedido, me derrumbé. Lloré como nunca había llorado antes. Un llanto desesperado, que venía del fondo del alma. Mateo me encontró así, en el piso del baño, abrazada a mis rodillas, temblando. «¿Qué pasó?», preguntó, asustado. «Daniel. Él. No está bien, y es mi culpa. Es toda mi culpa». Me abrazó. Intentó consolarme, pero sus palabras sonaban vacías, porque él también sabía. Los dos sabíamos. Habíamos tomado una decisión, y esa decisión tenía consecuencias. Consecuencias reales, dolorosas,
irreversibles. En los días siguientes, intenté distraerme. Trabajé obsesivamente. Limpié el apartamento 1000 veces. Cociné. Leí. Vi películas. Cualquier cosa para no pensar, para no sentir. Pero la culpa siempre estaba ahí, como una sombra, como un fantasma que me perseguía en cada habitación, en cada esquina, en cada momento de silencio. Y la relación con Mateo comenzó a cambiar. La pasión aún existía, pero estaba mezclada con resentimiento, con frustración, con la sensación sofocante de que tal vez habíamos cometido un error terrible. Comenzamos a discutir, por cosas pequeñas, tontas, pero en el fondo no era sobre platos sucios o ropa en el piso, era sobre todo lo que no podíamos decir, sobre la culpa que cargábamos, sobre la duda que crecía entre nosotros. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, él dijo algo que me congeló. A veces pienso que habría sido mejor si me hubiera ido, si hubiera vuelto a Europa como lo planeaba, si nunca me hubiera quedado. ¿Estás diciendo que te arrepientes?, pregunté, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Estoy diciendo que ya no sé qué pensar. Ya no sé qué sentir. Te amo, Clara. Pero este amor nos está destruyendo. Está destruyendo a todos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Aquella noche dormimos separados. Él en el sofá, yo en la cama. Y por primera vez desde que estábamos juntos, me sentí completamente sola. Más sola de lo que nunca me había sentido en la vida. Porque había perdido a Daniel. Había perdido a mi familia. A mis amigos. Y ahora estaba perdiendo a Mateo también. Estaba perdiendo todo. ¿Y para qué? Por una pasión que se estaba revelando insuficiente. Por un amor que no podía sobrevivir al peso de la culpa. Al día siguiente, desperté, y Mateo no estaba en el apartamento. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Salí a caminar. Necesito pensar. Vuelvo más tarde. Tomé mi celular. Miré la lista de contactos. Y sin pensar mucho, hice algo que juré que no haría. Llamé a Daniel. Contestó al tercer tono. Su voz estaba ronca, cansada. ¿Hola? Daniel. Soy yo. Silencio. Largo. Pesado. ¿Qué quieres, Clara? Yo escuché que no estás bien. Y necesitaba saber si estás... ¿Si estoy qué? ¿Bien? ¿Feliz? ¿Viviendo mi mejor vida después de que mi esposa me traicionó con mi hermano? Daniel, lo siento mucho, de verdad. ¿Nunca quisiste qué? ¿Destruirme? Porque eso fue lo que hiciste. Me destruiste. Lo sé. Y no espero que me perdones. No espero que lo entiendas. Solo quería que supieras que lo lamento. Lo lamento profundamente. Saber que lo lamentas no cambia nada, Clara. No deshace lo que hiciste. No trae de vuelta lo que perdí. Lo sé. ¿Cómo está él?, preguntó de repente. Mateo. ¿Son felices? ¿Valió la pena? Y fue ahí que me di cuenta. No lo sabía. No sabía si éramos felices. No sabía si había valido la pena. Porque, ¿cómo medir? ¿Cómo comparar el amor intenso, apasionado, que sentía por Mateo con el dolor que había causado? ¿Con la destrucción que dejamos en el camino? No lo sé, respondí honestamente. No sé si somos felices. No sé si vale la pena. Solo sé que estamos intentando y que duele. Duele mucho. Bien, dijo, con una amargura cortante. Al menos ustedes también están sufriendo. Al menos no soy solo yo. Y colgó. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de aquella conversación, el peso de todo. Y me di cuenta de algo que había intentado negar por semanas. Tal vez el amor no sea suficiente. Tal vez la pasión no justifique la destrucción. Tal vez algunas decisiones, por más intensas que parezcan en el momento, sean simplemente equivocadas. Y no hay amor en el mundo que pueda arreglar lo que se rompió. Cuando Mateo volvió, horas después,
Me encontró sentada en el piso de la sala. Se sentó a mi lado. No dijimos nada por un largo tiempo. Solo nos quedamos ahí. Dos extraños que un día creyeron que el amor podía vencer todo. Dos tontos que descubrieron demasiado tarde que algunas batallas no deberían librarse, que algunas guerras no tienen vencedores, solo escombros, solo cenizas, solo arrepentimiento. Y mientras el sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de rojo y naranja, me pregunté, ¿existe vuelta atrás? ¿Existe redención? ¿O será que algunas decisiones nos condenan para siempre, transformándonos en versiones de nosotros mismos que ya no reconocemos, en personas que nunca quisimos ser? No tenía respuesta. Solo tenía la certeza de que, por más que amara a Mateo, por más que mi alma lo hubiera elegido, tal vez esa elección fue el mayor error de mi vida, y ahora necesitaba aprender a vivir con eso, con la culpa, con el arrepentimiento, con el peso aplastante de haber destruido todo por algo que, al final, no era tan indestructible como pensaba. Existen finales que esperamos, finales felices, donde todo se resuelve, donde el amor vence, donde los personajes encuentran paz. Y existen finales que vivimos. Finales imperfectos, incompletos, dolorosamente reales. Finales que no resuelven nada, pero que nos transforman de formas que nunca imaginamos. Este es uno de esos finales. Mi final. Y tal vez, de alguna forma tortuosa, también sea un comienzo. 3 meses después de aquella llamada a Daniel, estaba sentada en un café pequeño, sola, mirando por la ventana. La lluvia caía afuera, fina, persistente, como lágrimas que el cielo lloraba por mí. Mateo se había ido 2 semanas atrás, no de forma dramática, no con gritos o acusaciones, simplemente se fue. Despertamos una mañana y ambos lo sabíamos. Sabíamos que no estaba funcionando, que el amor que nos unió no era lo suficientemente fuerte para sostener el peso de la culpa, que habíamos destruido todo por algo que, al final, se reveló tan frágil como el vidrio. «Vas a estar bien», dijo él cuando hizo las maletas. «Tú también», respondí, aunque no creía ninguna de las dos afirmaciones. Nos abrazamos. Un abrazo largo, desesperado, final. Como si nos estuviéramos despidiendo no solo el uno del otro, sino de todo lo que habíamos imaginado que podríamos ser, de todas las versiones de nosotros que nunca llegaríamos a conocer. «Todavía te amo», susurró en mi oído. «Yo también te amo», respondí. Y era verdad. Pero descubrimos que el amor no siempre es suficiente, que a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Significa reconocer que los dos son tóxicos juntos, que lo que comparten es hermoso, pero también destructivo, y que continuar solo sería prolongar la agonía. Salió por la puerta, y yo no corrí detrás, no supliqué, solo me quedé ahí, viéndolo partir, sintiendo como si una parte de mí se estuviera yendo con él. La parte que creía en amores imposibles, la parte que pensaba que la pasión podía superar cualquier obstáculo. Aquella parte murió ese día, y en su lugar nació algo nuevo, algo más duro, más triste, más sabio. En los días que siguieron, aprendí lo que era la soledad de verdad. No la soledad de estar físicamente sola, sino la soledad de haber perdido todo lo que te definía. Ya no era la esposa de Daniel, ya no era la cuñada de la familia, ya no era la novia de Mateo. Yo era nadie, una mujer sin pertenencia, sin raíces, flotando en un vacío que yo misma había creado. Me mudé de apartamento, algo aún más pequeño, más barato, más solitario. Volví a trabajar, porque necesitaba sobrevivir, pero todo parecía mecánico. Despertar, trabajar, comer, dormir, repetir. Una existencia vaciada de significado. Y todas las noches, antes de dormir, me preguntaba, ¿valió la pena? ¿Valió la pena sentir toda aquella intensidad,
aquella pasión avasalladora, si al final todo lo que quedó fue vacío? Un día, meses después, me encontré con Daniel en la calle. Fue por casualidad. Estábamos en un supermercado. Él estaba en la fila de la caja cuando me vio. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Vi en él las marcas de lo que yo había hecho. Estaba más delgado, más viejo. Había una tristeza en sus ojos que no existía antes, una cicatriz invisible pero permanente. Clara, dijo, solo eso. Daniel. Nos quedamos ahí, parados, en medio del supermercado, con personas pasando a nuestro alrededor, viviendo sus vidas normales, mientras nosotros dos estábamos atrapados en aquel momento imposible. ¿Cómo estás?, preguntó, y su voz no tenía rabia, solo cansancio. Sobreviviendo. ¿Y tú? Lo mismo. Vaciló. Después preguntó, ¿y Mateo? Se fue. Hace algunos meses. Vi algo pasar por sus ojos. No era satisfacción. No era venganza. Era compasión. Y eso fue peor que cualquier odio. Porque significaba que incluso después de todo, incluso después de que yo hubiera destrozado su corazón, todavía le importaba. Todavía tenía suficiente bondad en él para sentir lástima por mí. Lo siento, dijo. No necesitas sentir lástima por mí, Daniel. Tomé mis decisiones. Lo sé, pero eso no significa que quiera que sufras. Las lágrimas ardieron en mis ojos. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? Después de todo, porque pasé los últimos meses odiándote, odiándolo a él, odiándome a mí mismo, y me di cuenta de que el odio no cambia nada, no deshace lo que pasó, solo me hace sentir peor. Entonces estoy intentando dejar ir. No significa que te haya perdonado. No sé si algún día podré, pero estoy intentando seguir adelante. Mereces ser feliz, dije, y cada palabra dolía. Tú también, Clara. Incluso después de todo, no quiero que seas infeliz. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Fue un abrazo breve, casto, pero estaba cargado de todo lo que no pudimos decir, de todo lo que fuimos, de todo lo que podríamos haber sido. Cuando se apartó, sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. Cuídate, ¿sí? Tú también. Se fue. Y yo me quedé ahí, temblando, llorando en medio del pasillo de productos de limpieza, mientras personas me miraban con curiosidad. Pero no me importó, porque en aquel momento, algo dentro de mí se rompió de forma diferente. No fue una ruptura destructiva. Fue una ruptura necesaria. Como cuando necesitas demoler una estructura vieja para construir algo nuevo. En los meses que siguieron, comencé terapia. Necesitaba entender. Necesitaba procesar. Necesitaba mirarme a mí misma y enfrentar la verdad de lo que había hecho. Y la verdad era dura, dolorosa, pero necesaria. Descubrí que había usado a Mateo como escape, como una forma de huir de una vida que no me satisfacía. Pero la cuestión nunca fue Daniel o Mateo. La cuestión siempre fui yo que no sabía quién era, yo que no tenía el valor de hacer las elecciones correctas, yo que preferí destruir todo antes de enfrentar mis propios vacíos. Aprendí que amar a alguien no justifica lastimar a otros, que la pasión no es lo mismo que el amor verdadero, que intensidad no es sinónimo de profundidad. Aprendí, de la forma más dolorosa posible, que somos responsables de nuestras elecciones, y que algunas elecciones dejan cicatrices que nunca sanan completamente. Hoy, 2 años después, vivo sola en un apartamento pequeño pero acogedor. Reconstruí algunos lazos, no todos. Algunos se rompieron de forma irreparable, pero aprendí que la vida continúa, que el sol sale todos los días, incluso después de las noches más oscuras, que es posible reconstruir, aunque nunca vuelva a ser como antes. No volví a hablar con Mateo. Escuché que está en España, que está bien, que rehizo su vida.
Y me alegro por él, de verdad, porque lo que tuvimos fue real, pero también fue equivocado. Y a veces, cosas reales y equivocadas coexisten, y no hay forma de separarlas. Daniel se casó de nuevo. Vi las fotos en las redes sociales. Parece feliz, o al menos más feliz de lo que estaba. Y eso me trae una paz extraña. La paz de saber que su vida no terminó por mi culpa, que logró seguir adelante, que logró encontrar amor de nuevo, incluso después de todo. ¿Y yo? Aprendí a vivir conmigo misma, con la mujer que fui, con la mujer que soy, con todas mis imperfecciones y errores. Aprendí que no existe redención fácil, que no hay forma de borrar el pasado, pero hay forma de aprender de él. Hay forma de crecer, hay forma de volverse mejor. Todavía lo extraño a veces. A Mateo. Todavía sueño con aquellos ojos profundos, con aquellas conversaciones en la madrugada, con aquella sensación de estar viva que solo él despertaba en mí. Pero también aprendí que extrañar no significa que debería haberme quedado. Significa apenas que fue importante, que marcó, que transformó. Si pudiera volver en el tiempo, ¿haría algo diferente? Honestamente, no lo sé. Porque si no hubiera vivido aquello, no sería quien soy hoy. Y a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la destrucción, soy una persona más completa ahora, más entera, más honesta. Aprendí que el alma puede elegir lo que elija, pero somos nosotros quienes decidimos seguir o no esa elección. Y que no toda elección del alma es sabia. A veces, el alma elige el fuego, y el fuego quema, destruye, deja cenizas. Y nos toca a nosotros decidir si entramos en él o no. Yo entré, y me quemé. Pero de las cenizas, algo nuevo nació. Una versión de mí que entiende que el amor verdadero no es aquel que nos consume, sino aquel que nos construye. Que respetar a alguien es tan importante como amarlo. Que pasión sin ética es solo destrucción disfrazada de sentimiento. Hoy, cuando me miro en el espejo, reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Tiene cicatrices, tiene arrepentimientos, tiene una historia pesada en la espalda, pero también tiene sabiduría, tiene compasión, tiene el valor de seguir viviendo, incluso cargando el peso de lo que hizo. Y tal vez eso sea la redención. No borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. No olvidar los errores, sino usarlos para ser mejor. No buscar el perdón de otros, sino aprender a perdonarse. Y continuar. Siempre continuar. Porque la vida no se detiene. Y nosotros tampoco debemos detenernos. No debería haberte amado, Mateo. Mi alma te eligió, pero fue la elección equivocada, en el momento equivocado, de la forma equivocada. Y eso destruyó a mi familia. Te destruyó. Me destruyó a mí. Pero también me enseñó. Me transformó. Me hizo humana de una forma en que nunca lo había sido antes. Y ahora, sentada en este café, mirando caer la lluvia, finalmente entiendo. El amor no justifica todo. La pasión no es excusa para la traición. Y algunas historias no tienen final feliz. Solo tienen fin. Y a veces, el fin es apenas el comienzo de otra cosa. De una nueva versión de nosotros mismos. Más triste, tal vez. Más solitaria. Pero también más verdadera. Y al final, la verdad es todo lo que nos queda.